Muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir algunas reflexiones. Yo preparé un documento escrito que vamos a incluir en la memoria, un poquito más extenso de las ideas que voy a compartir. Trataré de hacer un resumen para ajustarme al tiempo que tenemos de esta intervención inicial. Lo primero que quisiera recapitular es lo propicio del momento para este simposio, considerando que estamos en el aniversario de la firma de los Acuerdos de la Paz en Centroamérica. Creo que es un tema que se ha conversado durante el seminario y me parece que es un elemento bastante relevante de retomar. Desde ese punto de vista, cuando se me invitó a pensar en los aportes de la academia en los procesos de integración, yo quise hacer un planteamiento de estas reflexiones en torno a por lo menos dos grandes dimensiones. Una sería la dimensión empírica y otra sería la dimensión conceptual. Desde el punto de vista empírico, yo considero que es muy importante que recordemos, que tengamos presente que Centroamérica ha sido uno de los referentes históricos más relevantes en el marco de los estados nacionales modernos en cuanto a procesos de integración. De hecho, como sabemos, Centroamérica constituyó una república federal, lo que en sí mismo ha implicado o conlleva una integración política mucho más profunda que cualquiera de los procesos de integración vigentes en el siglo XXI, que tuvo dinámicas vinculadas con la cesión de soberanía, con la persistencia, con una presidencia centroamericana, y eso generó en consecuencia dinámicas vinculadas con el poder político. Creo que eso es un antecedente empírico muy relevante en el caso centroamericano. Y otro elemento que quisiera retomar es el tema de que Centroamérica ofreció desde el punto de vista empírico una, si no la primera corte con un carácter regional. Es un tema que desde el punto de vista empírico es muy importante porque en Centroamérica somos muy habituados a no ver los hitos o los precedentes que marcamos y solemos consumir literatura o reflexión exógena sin tomar en cuenta nuestro bagaje y nuestro aporte. Yo creo que eso es un elemento que quisiera recuperar. Desde el punto de vista conceptual o teórico, yo planteé algunas ideas desde el punto de vista de los aportes de la academia. Hay algunas dimensiones de esos aportes. Hay aportes en el plano histórico, hay aportes en el plano conceptual y hay unos aportes que tienen que ver con la construcción de estadísticas a nivel regional. Por un tema de tiempo voy a trabajar un poco más la dimensión conceptual. Cuando me refería al aporte histórico, quiero hablar particularmente de que en Centroamérica se han hecho esfuerzos institucionales por recuperar la memoria de los procesos históricos centroamericanos, sustentando una conciencia regional o una cultura regional, y esos esfuerzos han tenido múltiples propósitos. Ha habido esfuerzos históricos con carácter didácticos estrictamente y otros han estado vinculados con la reivindicación de los derechos humanos o la construcción de comisiones para la verdad en Centroamérica, que sabemos que es un tema que sigue siendo crítico y vigente. Particularmente se viene denunciando que en Guatemala se están ocultando los archivos nacionales vinculados con el conflicto, por ejemplo. Entonces, el tema histórico y el tema de esa recuperación de la memoria es un aporte que se ha venido haciendo desde la academia en Centroamérica. En efecto, nunca es suficiente. Sin embargo, eso permite consolidar esta idea de una conciencia regional. Desde el punto de vista conceptual, yo quería remarcar, desde el punto de vista de las relaciones internacionales, que en Centroamérica hemos conceptualizado nuestros procesos desde el concepto de la integración regional. Y eso es una particularidad centroamericana, porque si lo vemos desde un punto de vista comparado, por ejemplo, a nivel latinoamericano, en América del Sur utilizan otras categorías analíticas, como el regionalismo en otras vertientes. Desde ese punto de vista, quisiera mencionar que en mi criterio, Centroamérica, desde el punto de vista conceptual, ha sido bastante dependiente de perspectivas eurocéntricas, a pesar de que, como señalaba, en la región hay pensamiento político, filosófico e histórico. Tal es así que las explicaciones actuales que dominan muchas veces la reflexión sobre Centroamérica toman como referente el planteamiento de Bela Balaza, cuando él nos plantea que la integración sigue unos estadios secuenciales y lineales, y que esa experiencia que reconoció Bela Balaza, que implica un proceso gradual que va desde una zona de libre comercio a la unión aduanera, al mercado común y a la unión económica y a la comunidad económica,
Si bien es cierto, permite a la región tener una perspectiva sobre cuáles son las acciones que le permiten continuar o profundizar esa integración, por otra parte, condiciona las probabilidades de éxito en el sentido de que ese es un modelo que sabemos históricamente, y es una discusión que no es nueva, que es un modelo que no responde a las necesidades y al contexto de Centroamérica ni a su experiencia histórica. Eso es un tema que ha sido ampliamente discutido y aún así la Unión Europea pareciera que sigue siendo un referente de integración, aun cuando el día de hoy sabemos que la Unión Europea en sí misma como proyecto tiene brechas importantes como las que se discutieron acá en la mañana. Desde ese punto de vista, quisiera recuperar que ha habido otras ideas en la región que han tenido también eco desde el punto de vista académico. Particularmente podemos recordar el aporte que hizo la CEPAL tempranamente en la década de los 50 y 60, cuando planteaba la necesidad de la integración como una forma de complementar las economías nacionales y desde ese punto de vista ajustar las brechas del subdesarrollo que se presentaba en la región. En Centroamérica el modelo de la CEPAL, la propuesta cepalina, llegó tarde. En América del Sur se implementa en la década de los 50, nosotros la recuperamos para la década de los 60. Sin embargo, es un modelo que sabemos también que tuvo su fracaso por algunas razones, dentro de las cuales se puede destacar el desinterés que tuvieron los grupos económicos empresariales por transformar sus prácticas productivas y por otra parte, como sabemos y fue resultado de las guerras en Centroamérica, por esa incapacidad de las clases gobernantes para incluir las aspiraciones de las sociedades en el modelo de gobernanza política. Para terminar estas ideas, y tal vez más adelante las puedo profundizar, yo planteo en mi aporte que hay nuevos conceptos académicos que pueden dar luz a entender la Centroamérica de hoy, particularmente conceptos como región, regionalismo y regionalización. La región entendida como una construcción social y dinámica, es decir, Centroamérica responde a una construcción geopolítica y no a una construcción estrictamente histórica anclada en este pasado. El regionalismo como los proyectos políticos que tienden a la cooperación y la regionalización como todos los procesos fácticos, lícitos e ilícitos que transitan a lo largo de Centroamérica y que pueden dar pie a procesos formales. Voy a dejar aquí mi intervención y más adelante profundizo un poquito más. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco Vinicio. Ahora continuamos con la doctora María Belén Olmos. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, profesora de Derecho de la Unión Europea y Derecho del Medio Ambiente, directora de la Escuela de Derecho de la Universidad de Kingston en Londres y especialista en Derecho de la Integración. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mi primera intervención se va a centrar en dos aspectos. Uno que está relacionado con la intervención del colega anterior, que se refiere a más que nada a una teoría de la integración, a lo que la academia puede aportar con respecto a una teoría de la integración regional, sobre todo a una teoría de la integración regional pensada desde y para América Latina, que creo que esa es una gran tarea pendiente. Creo que mirándolo desde aquí, mirándolo desde fuera, todavía estamos en cierta medida basándonos en el modelo de la Unión Europea y estamos como atrapados en esa cuestión de supranacionalidad e intergubernamentalidad y creo que el gran aporte de la academia en América Latina tiene que ser en ese sentido. Creo que ha habido muchos avances, bueno, está Jaime aquí, que él ha propuesto también conceptos nuevos. Coincido en que en la región centroamericana hay conceptos y categorías propios sobre la integración regional en América Latina. En Sudamérica, quizás el tema del regionalismo abierto, como bien lo habías mencionado, ha sido una de las categorías que hemos utilizado. Yo creo que necesitamos repensar las categorías analíticas de la integración latinoamericana para proponer una nueva teoría o teorías, porque creo que no hay solamente una teoría, cada proceso de integración regional tiene una identidad propia sobre la integración regional. Y la otra consideración es más bien práctica, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar la integración regional aquí, Yandi,
a los ciudadanos, a nuestros estudiantes. A mí me ha tocado dar clases de Derecho de la Unión Europea a estudiantes totalmente escépticos, algunos de ellos que habían votado a favor del Brexit. ¿Cómo hacemos para que nuestros estudiantes, los de grado, los de posgrado y los de doctorado, crean en la integración regional y vean la integración regional aquí como un vehículo de desarrollo y una forma de potenciar nuestras fortalezas de allí en la Unión Europea como un aporte, como la necesidad de pertenecer a una comunidad? Creo que en mi caso ha sido una experiencia bastante dura, en el sentido de que mis estudiantes apenas transcurrido el referéndum tenían un descrédito grande en la Unión Europea, a pesar de ser jóvenes, pero venían de ese sector o de esa zona de la Unión, del Reino Unido en el cual se votó a favor del Brexit, que es la parte de Liverpool. Entonces, bueno, creo que ahí el mayor desafío fue convencerlos a través de ejemplos prácticos de que la integración regional y la integración europea tiene muchas ventajas y que la salida del Reino Unido de la Unión Europea iba a conllevar la pérdida de derechos que para ellos siempre existieron. Y esa es una de las reflexiones que también cabe hacerla. Para las nuevas generaciones hay muchos derechos que se toman como si hubiesen existido siempre. La democracia en nuestra región, por ejemplo, es un ejemplo. Yo nací en tiempo de dictadura y para mí eso marca una diferencia. Entonces, yo creo que hay una tarea pendiente ahí, desde nuestra perspectiva como docentes, de hacer llegar la integración a los ciudadanos y a los estudiantes, y no sé si decir convencerles, pero remarcar cuáles son las ventajas de pertenecer a un proceso de integración regional. Muchas gracias, doctora María Belén Olmos. Seguimos con el doctor Alejandro Perotti, abogado, máster en Derecho Comunitario y doctor en Derecho, ex consultor jurídico de la Secretaría de Mercosur, profesor de Derecho de la Integración en varias universidades nacionales y extranjeras, autor de libros y artículos de doctrina, Premio Joven Jurista 2007 por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro del número del Instituto Argentino de Estudios Aduaneros y miembro correspondiente del Instituto dos Abogados Brasileiros de Río de Janeiro, integrante de estudio Alais y Torres Brizuela, abogados, Buenos Aires. Bueno, hola. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi colaboración con el Congreso será cuál es la forma en que enseñamos Derecho de la Integración en los países de Mercosur, con especial referencia a la universidad en la cual es mi universidad madre, que es la Universidad Austral. En primer lugar, podemos decir que en todos los países del Mercosur existen universidades que en posgrado comenzaron desde que el proceso de integración inició en el año 91 a dar materia de Derecho de Integración. Hay que tener en cuenta dos elementos importantes para tener contexto de lo que voy a hablar con ustedes. Primero, estamos hablando de un proceso de integración que está integrado por 180 millones de habitantes. Entre 180 y 190 millones de habitantes. Y en segundo lugar, que nuestro proceso de integración en el Mercosur nació en el año 91, es decir, que somos muy jóvenes, no tenemos el andamiaje histórico institucional que tiene la comunidad centroamericana. En todos los países las universidades dieron derecho de integración desde un comienzo. En cuanto a la materia de grado, en grado se fue imponiendo lentamente. Primero se daba derecho de integración en alguna, como bolilla de derecho internacional público, derecho internacional privado, administrativo, constitucional. Pero eso tenía un problema, le quita objetividad y autonomía a la disciplina. En Argentina, que fue el primer país, el segundo país que tuvo la materia de derecho de integración en grado, fue creado por la Universidad Austral en el año 96, que es la universidad en la cual yo doy cátedra, estoy a cargo de
de Derecho a la Integración, la materia fue obligatoria a partir del año 96 y nació como obligatoria, es decir, ese año nació una materia y nació como obligatoria. También la encontramos como materia obligatoria en Argentina, en la Universidad Abierta Interamericana, pero el año que viene ya empieza a ser facultativa. La Universidad de Buenos Aires, que es la principal universidad pública argentina, la tiene como materia obligatoria desde el año 2008. La Universidad de Córdoba, universidad también señera importante, estatal, la tiene como materia optativa. También la encontramos como materia obligatoria en universidades de Entre Ríos o en la Universidad Empresarial del Siglo XXI. En general, las universidades privadas son las que tienen la materia de Derecho de Integración o Derecho Comunitario como obligatoria en grado. En Brasil también existe la materia, pero por lo general las universidades brasileñas la dan como materia optativa. Es decir, el país donde más se enseña Derecho de la Integración de manera obligatoria en grado para los futuros abogados es la República Argentina. También en Paraguay, lo que hay que destacar que Paraguay es el primer país donde una universidad enseñó Derecho de la Integración, a partir del año 91, antes de que se firmara el Tratado de Asunción, gracias a una gran obra que hizo el profesor Roberto Ruiz Díaz Labrano. Y Paraguay, su Universidad Nacional, fue la primera universidad en todo el Mercosur que la tuvo como obligatoria, a partir del año 94 y continúa a la fecha. ¿Cómo enseñamos Derecho de la Integración en la Universidad Austral? Bueno, hay cuatro vías de investigación. Se enseña Derecho de la Integración en grado, con la cátedra de Derecho de Integración, en maestrías. También hay líneas de investigación en el doctorado. De hecho, yo soy fruto de ello. Mi tesis doctoral fue sobre cláusulas de habilitación constitucional e integración regional. Y también hay un departamento de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Derecho Comunitario. En posgrado, en la universidad, se da fuerte incidencia en el programa. La materia de Derecho de Integración tiene importancia en la maestría en Derecho y Magistratura Judicial, que es una maestría exclusivamente dedicada a los jueces. Hay varias bolillas sobre Derecho de la Integración, tanto en el Mercosur comparado con la Unión Europea, donde se enseña mucho sobre principios de derecho comunitario y también jurisprudencia de la Unión Europea. También existe la diplomatura en Derecho Aduanero, donde se dan muchas bolillas sobre libre circulación de mercaderías en el Mercosur, Unión Aduanera, Código Aduanero Regional. Y luego tenemos dos maestrías en Derecho Empresarial y en Derecho Administrativo, que también dentro del programa tienen algunas materias con currícula, con bolillas sobre Derecho de la Integración. En cuanto a la cátedra propiamente dicha, en grado, como les dije, es obligatoria desde el año 96, somos 3 profesores a cargo, más profesores colaboradores. Se hace un examen parcial escrito en la mitad de la carrera, a los alumnos también se le coloca una nota de concepto, luego los alumnos también tienen que hacer exposiciones grupales, un trabajo final para aprobar la materia y finalmente se les toma a bolillero abierto, es decir, sobre todo el contenido de la materia, 2 bolillas del programa. La materia está ubicada en cuarto año de la carrera, 4/6, es muy importante esto porque para manejar derecho de la integración hay que manejar otros derechos, como derecho procesal, derecho internacional público, derecho constitucional, derecho administrativo. Es decir, el alumno necesita un badaje previo para comprender el fenómeno de la integración. Nuestro programa tiene 18 bolillas, donde se enseña Mercosur, obviamente, Unión Europea, SICA, Comunidad Andina y algunas bolillas sobre GATT y OMC. ¿Cuáles fueron los desafíos iniciales? Y creo que esto es transversal. En cualquier universidad en que se enseñe Derecho de la Integración, el desafío que tiene el profesor es, primero, demostrarle que el proceso de integración no es cultura general, no es algo que está en una página web, no son reuniones diplomáticas. Al alumno hay que convencerlo que el día de mañana, así como se puede dar de comer a su familia, haciendo desalojos o dedicándose a derecho mercantil o a derecho civil o a derecho administrativo, también puede vivir de derecho a la integración. Entonces, nuestro principal desafío fue convencer al alumno, al futuro estudiante, de que el día de mañana podía vivir dedicándose a derecho a la integración. Y para eso, ¿cómo vendíamos la materia? En primer lugar, resaltando de que no hay gran cantidad de oferentes en temas de integración. Es decir, no hay muchos abogados que se dediquen a la disciplina. Por lo tanto, hay un mercado que está demandando y la oferta es pobre, es poca. Entonces, el mercado es amplio y los oferentes son pocos. Por otro lado, por lo general, los problemas jurídicos que va a enfrentar un abogado que se dedique a estos temas son problemas que tienen su más importante en cuanto a la pretensión de las partes, porque por lo general son camiones que están parando en la frontera, aviones o barcos que no pueden ingresar con sus mercaderías. Ergo, los honorarios son importantes. Y finalmente, una herramienta que también hemos encontrado, que como manera de convencer a los alumnos es, como dicen los españoles, a garrotazo de sentencia. Es decir, utilizamos para enseñar Derecho a la Integración no tanto los manuales de los profesores, sino sentencias, donde el
joven estudiante vea que el derecho regional es citado y aplicado por los jueces nacionales. Cuando los abogados, y esto hablo en general, cuando los abogados creemos en una disciplina, cuando el juez la aplica, cuando vemos sentencia donde está reconocido el derecho X. Si no lo vemos plasmado en la jurisprudencia nacional, para el abogado eso es cultura general. Entonces, damos la materia a partir del método del caso, es decir, enseñamos a partir de fallos. Porque además también es una exigencia de nuestra universidad. La Universidad Austral tiene como método de enseñanza del método del caso. Para aquellos que no están familiarizados, el método del caso es enseñar derecho a partir de jurisprudencia. Bueno, creo que me he ceñido los 7 minutos y quedo abierto después para las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al doctor Jaime Delgado Rojas. Él es doctor en Filosofía de la Universidad de Costa Rica, maestro en Ciencias Sociales de Flaxo, México. Es profesor universitario jubilado, docente de posgrado en calidad de profesor jubilado en diferentes oportunidades en la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Estatal a Distancia. Participó en eventos profesionales recientes en México, Costa Rica y Colombia, particularmente en los 5 seminarios internacionales sobre integración centroamericana y derecho comunitario, realizados por la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, en la mesa redonda en conmemoración del 50 aniversario de la Reforma Constitucional de 1968 que se dio en 2018 y en el ciclo de actividades en conmemoración del 70 aniversario de la Constitución Política en la Facultad de Derecho en 2019. Muchas gracias. Tratar de ser lo más conciso posible porque traía un compromiso y el compromiso que quería comentarles es el aporte de los estudiantes del posgrado de la Maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos a la integración. La doctora Olmos hizo una interesante provocación. Me parece que, a propósito de lo que decía el doctor Marco Vinicio, uno a mi derecha y uno a mi izquierda y otro a mi derecha, realmente a veces nosotros tenemos una mentalidad de estar en los segundos en la historia de la humanidad cuando podríamos estar ubicados de primeros en la historia de la humanidad. En el almuerzo hablábamos de literatura. Realmente la literatura latinoamericana es un aporte de la literatura de América Latina a la humanidad, la teología de la liberación, la teoría del desarrollo. Y a veces nos perdemos de vista eso, entonces creemos que Europa es la que tiene que enseñarnos a hacer las cosas cuando posiblemente más bien entramos en el esquema contrario, nosotros enseñándole a Europa. Y este es el planteamiento que me parece que es el que debe imprimar en esto, empezar a ver la realidad desde nosotros mismos, no desde lo que nos viene desde afuera. Hay 2 aportes que quiero señalar nada más de entrada. De la universidad a la integración centroamericana, porque de alguna forma participé de ellos, aunque fuera de invitado. Uno, lo que ha sido el trabajo, lo que fue el trabajo de la Flaxo, sobre todo la Secretaría General, desde que estuvo acá, ya a fines de los años 70, que sigue con nosotros, la Secretaría General de la Flaxo, en este país, y que aportó una inmensa cantidad de literatura, de textos, de escritos. El doctor Daniel Camacho, que fue cuando su periodo de secretario general, activó mucho el desarrollo del pensamiento integracionista desde la facultad y que lo cubrió en un periodo donde posiblemente uno cree que la integración no es lo más importante porque es una Centroamérica en situación de guerra, la década del 70, la década de los 80. En la década del 90, el otro aporte que me parece sumamente significativo, el de la Universidad para la Paz. Ahí la persona clave, Fabio Castillo murió hace unos años y lo recordamos con sumo aprecio. Fabio Castillo es el que impulsó en la Universidad para la Paz un proyecto que a mí me pareció central, la creación de una zona de paz y seguridad democrática para Centroamérica. Esta propuesta de la Universidad para la Paz, así como surgió del planteamiento del equipo de trabajo de Fabio Castillo, donde yo estuve colaborando con ellos, se impregnó en 2 acuerdos cimeros de la integración centroamericana. Uno, la Declaración de Punta Arenas de 1990 y la otra en el Tratado de Seguridad Democrática, al menos la conceptualización de seguridad democrática ya estaba en la propuesta de la Universidad para la Paz. Señalo eso porque
Ahora, la vida de la integración, pues, desde el punto de vista de la universidad, ha tenido un elemento más significativo, y es el esfuerzo que ha hecho la Universidad de Costa Rica con esta maestría en Derecho Comunitario y Derechos Humanos, y también estos seminarios que ya vamos por el 6º. Quiero leer lo que traía escrito, lo que me queda de los 7 minutos, que son 4 creo, de los más de 20 estudiantes que han pasado por el programa visto desde su origen, la construcción y finiquito de sus proyectos de graduación, de los 10 maestros graduados y de un grupo estimable de alumnos que han reservado tema y que por diferentes razones no han podido continuar o concluir. Lo notable de la primera promoción, la del 2009, es la vinculación estrecha de los dos énfasis de los que se ocupa la maestría, Derecho Comunitario y Derechos Humanos, y que no obstante que hubo quejas, sobre todo en la segunda promoción por parte de los estudiantes, de que el énfasis en derecho humano no se le daba suficiente atención, las investigaciones inscritas y aprobadas en examen público con notas sobresalientes se ocuparon casi todas de unir ambos énfasis, incluso en las exposiciones más teóricas que se realizaron al puro inicio. Son muestra de estos ejercicios de conjunción de los énfasis por su acento en la integración cultural, inmigraciones y libre tránsito de personas, el Tren Centroamericano, un megaproyecto de la integración de Edgardo Campos Espinosa, aprobada en octubre del 12. Y sobre todo la discriminación por orientación sexual e identidad de género en el futuro normativo del Sistema de Integración Centroamericana de Esteban Quirós, aprobada en octubre del 2013. Pero sin dejarlo de lado, la de Luis Ricardo Rodríguez Vargas, el equilibrio de competencias entre los órganos regionales como requisito de vigencia del principio democrático y presupuesto de legitimidad democrática de los procesos de integración, análisis comparativo entre Centroamérica y Unión Europea, que fue la primera aprobada el 8 de septiembre del 2011. Esta destaca por su acentuado énfasis en el debate teórico y comparte privilegios en este debate con la investigación de Marvin de Jesús Vargas Alfaro, por aquí ha estado en este seminario, ¿verdad? La primacía del derecho comunitario, degradación de la supremacía constitucional, análisis del caso centroamericano a la luz de la experiencia italiana y Alemania, aprobada el 14 de marzo del 2012. Las de Rodríguez y Vargas han sido publicadas por este posgrado. De esta primera promoción hay otros proyectos inscritos y aún sin concluir que destacan esa importante relación entre derechos fundamentales y derecho comunitario, como es la propuesta de Laura Cristina Zúñiga Mora, que juzga la falta de atribuciones en el tema de la Corte Centroamericana de Justicia, y también la de Paula Castro Monte Alegre sobre la estrategia regional en cambio climático. En la segunda promoción destacan 3 investigaciones que vinculan ambos temas, la de María Fernanda Naves, Iturralde, propuesta de construcción de una ciudadanía sudamericana, que fue aprobada en el 15 y que se constituyó en un real acuerdo de UNASUR en la cumbre celebrada en ese año en Ecuador. La de Jamie Miles González Geraldino, mecanismo para prevenir la delincuencia común en sociedades centroamericanas, bloqueo de terminales móviles, aprobada en el 15, que más bien destaca el tema de la seguridad de los usuarios de celulares, y la de Fabio Rojas Jiménez, Sistema Judicial de la Integración Centroamericana y su protección de los derechos humanos, aprobada también en el 15. A esta se agrega la valiosa investigación de Ruth Delia Alvarado Condega, de la 4ª promoción, sobre la participación y decisión de los pueblos indígenas en los estados de Centroamérica, una propuesta de una reunión de autoridades indígenas en el Sistema de Integración Centroamericana, que fue aprobada en el 17. Como su nombre lo indica, se ocupa de un asunto muy específico de la sociedad centroamericana, cuál es la participación de los pueblos originarios. Hay que destacar que de la segunda promoción hubo 2 prácticas profesionales en organismos de integración regional, cuyos informes validaron el otorgamiento de la maestría a quienes lo realizaron. Uno, el de Silvia Elena Sánchez Blanco en el Consejo Agropecuario Centroamericano, y otra, la de Víctor Miguel Vega Brizuela en la Secretaría General. No puedo dejar por fuera los otros proyectos reservados. El de Valentino Bando Vive sobre protección de datos personales como contrapartida de la libre circulación de información en el SICA, el de Cindy Morales Romero sobre la Carta de Derechos Humanos en el SICA, el de Silvana Ávila Ordóñez a propósito de la Ley de Competencia en el Sistema, y el de Tania Avendaño Huete sobre las relaciones de cooperación internacional en el abordaje de la situación de las migraciones forzadas.
es de destacar que las alumnas de esta cuarta promoción han centrado sus temas en los derechos humanos, incluso algunas de ellas ubicando fuentes básicas en la documentación de la Comisión y de la Corte Interamericana, aunque las propuestas aún no han sido registradas. Vale señalar en esto que se han ocupado Adriana Retana, Viviana Benavides, Cristina Mata y lo había formulado antes, Laura Navarro. Dejo para los comentarios otra información que tengo sobre los aportes de los estudiantes de la maestría a esta integración centroamericana. Muchas gracias. Gracias. Y ahora le doy la palabra al doctor Orlando Mejía, profesor titular y principal de Derecho Internacional, Derecho Comunitario y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León, doctor en Derecho Internacional de la Universidad de Alcalá, España, profesor Jean Manet de la Comisión Europea, miembro del Instituto Hispano-Lusoamericano de Derecho Internacional, miembro del capítulo de Nicaragua de la International Law Association, miembro fundador y secretario general ad honorem del Centro Interuniversitario para Estudios de Integración de la UNAM León. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias especialmente al profesor Enrique Ulate por siempre darnos esta magnífica oportunidad para compartir conocimientos, ideas, opiniones, reflexiones sobre la integración centroamericana y sobre el derecho comunitario centroamericano. Agradecer a la Universidad de Costa Rica a través de él y al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. También es una gran satisfacción para mí compartir con amigos, colegas, con quienes compartimos desde el punto de vista académico, profesional, estos temas que siempre generan mucha pasión y mucho interés, tanto a nivel institucional como a nivel académico. Un poco trayendo a colación sobre el tema de la mesa, que son los aportes de la academia a los procesos de integración regional. Precisamente, y creo que ya se ha dicho, este seminario, y ya se lo patentizaba el profesor Ulate por correo, ya en mi opinión es la principal referencia, se ha ido convirtiendo paulatinamente en la principal referencia en Centroamérica para el análisis, la divulgación, el debate, la reflexión y para hacer propuestas de acción y de mejoras para el sistema de la integración centroamericana. Es decir, este seminario a través de estos últimos años es un aporte fundamental de la academia y que también permite compartir este espacio con los funcionarios de los principales órganos e instituciones del sistema de la integración centroamericana. Así que esto es fruto también de sus esfuerzos y felicitar al profesor Ulate que ayer con su magnífica conferencia magistral del acto de inauguración pues dejó patentizado ese esfuerzo que venían haciendo las universidades, sobre todo las universidades públicas, que siempre son las que tienen el mayor peso, la mayor responsabilidad en cualquier país, de hacer aportes, hacer investigaciones para mejorar nuestros procesos de integración regional. Rápidamente, por razones de tiempo, en la universidad nuestra, en la UNAM León, Nicaragua, pues sí, lo recordaba ayer el profesor Ulate, hemos hecho en la medida de lo posible algún esfuerzo académico para promover la enseñanza, la formación, la capacitación y sobre todo lo más complicado, la investigación en materia de derecho comunitario que impliquen aportes que sean factibles, viables, pertinentes para la integración regional centroamericana en particular y también latinoamericana. A mí actualmente me ha tocado reactivar la revista de Derecho de la UNAM León, ahora en versión digital, que es más valioso, más barato, te conocen más. Y nosotros teníamos una revista, obviamente, una revista en los años 60, 70, la revista de Derecho de la UNAM León, en su primera etapa, obviamente en papel, sencilla y un poco buscando toda la colección completa para digitalizarla también y ponerla en la plataforma, en Open Journal System.
Me encontraba que ya profesores de nuestra facultad en los años 70 ya escribían sobre derecho comunitario. Hay artículos ahí. Quizás en ese tiempo serían temas serían muy esotéricos, o no sé, un poco raros, ¿no? Los tipos de la ODECA, del mercado común centroamericano. Pero bueno, ya había un interés en los docentes, obviamente en el área de derecho internacional, de derecho mercantil. Entonces ya habían algunos aportes importantes, concretos, en ese tiempo, sobre todo el énfasis era en el llamado mercado común centroamericano. Nosotros en la etapa actual, que podría encajar, como bien lo señalaba ayer el profesor Olate, en la escuela moderna, ¿no?, en Centroamérica, que ha seguido formando poco a poco. En el año 1997 iniciamos en el plan de estudio de la carrera de Derecho, estableciendo como asignatura obligatoria el derecho de integración, en el año 97. Y después, a partir de ahí, se fue incorporando esta materia en otras carreras, ciencias económicas, administración de empresas, claro, adecuadas a esas carreras. Pero en Derecho, en el año 97, por primera vez se incluyó. Después del año 2000 para acá, creamos el programa de integración regional con cooperación externa, tanto nacional como internacional, especialmente con cooperación española y de la Unión Europea, por los lazos y los vínculos que hemos tenido con algunas universidades españolas, y en especial con la Universidad de Alcalá. Y creamos en el marco del programa varios proyectos. En síntesis, para no extenderme, la maestría en integración regional. Sus 2 primeras ediciones fueron títulos propios de la UNAM León. Después la tercera edición fue el título Bolonio. Tengo entendido que eran, si no el primero, uno de los primeros programas de posgrado en Centroamérica que se impartían en Centroamérica, pero con título Bolonio, es decir, válido en el espacio europeo de educación superior en la Unión Europea. Tuvimos estudiantes de Centroamérica, de Sudamérica, hasta un ruso llegó ahí. En fin, tenemos también el Centro Interuniversitario para Estudio e Integración como un espacio para la investigación, la reflexión, el debate. En su momento tuvimos un tiempo de apogeo con congresos, seminarios, foros. Varios de los amigos, colegas que están por aquí compartieron con nosotros y han compartido. Tenemos las líneas de investigación de la facultad, donde está una de las líneas de investigación nuestras actualmente es estudiar la integración de varias velocidades en la Unión Aduanera Centroamericana. Tuvimos el primer módulo Jean Monnet en Centroamérica en materia de derecho de integración, nos los concedieron, ahí logramos un poco promover más la formación, la capacitación, con el apoyo de la Embajada de la Unión Europea para Centroamérica en Managua. Y tenemos los centros de documentación, un centro de documentación europea, tenemos el centro de documentación sobre integración regional. Bueno, el centro de documentación europea, pues, lo importante que tiene la Unión Europea lo alimenta, ¿no?, desde Bruselas, de Luxemburgo. El otro, que es el de nosotros, pues siempre andamos ahí esperando obras de caridad para tener fuentes, ¿no?, bibliográficas altamente especializadas. Lo que nos ayuda ahora es la tecnología, la Internet, las bases de datos digitales, tanto en intranet como en Internet. Y, en fin, pues nosotros lo que hemos tratado con toda esta serie de actividades, de proyectos, es hacer aportes concretos, sobre todo en formación e investigación, ¿verdad? En la investigación hemos tratado, pues, de hacer nuestros aportes y compartir con funcionarios de los órganos e instituciones del SICA. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues en esta primera parte se habló tanto de brindar como conceptos, categorías e investigación sobre la legislación alrededor de la integración y las prácticas importantes que se realizan, también sobre los contenidos de los cursos, cuáles son importantes y cuáles son las necesidades, dónde se enseña y para quién, qué se enseña, cuáles son las carreras en las que se estudia la integración y cuál es la mirada, ¿es hacia la Unión Europea o es hacia la región?, qué se investiga, y en fin, cuáles son los vínculos académicos, los aportes y las tensiones entre la academia y la integración empírica. Entonces, hacemos una segunda ronda de participaciones, me imagino también ligadas a estos y otros aspectos. De nuevo, le cedo la palabra al doctor Marco Vinicio Méndez. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de continuar en este diálogo.
Los aportes de los colegas son muy interesantes. En realidad, yo no me concentré tanto en la parte de los aportes que han hecho las universidades, pero debo decir que la Universidad Nacional de Costa Rica, comentaba con el profesor Jaime, también tuvo un rol pionero en el tema de la integración, colaborando muy activamente, particularmente con el profesor Willy Soto, que ya no nos acompaña, pero él fue uno de los líderes en el tema de la integración regional desde el ámbito costarricense, y quien tuvo una obra además muy prolífica, porque él, además de que producía, difundía o permitía que se generara mucho conocimiento en Centroamérica, y participó en algunas maestrías y procesos de enseñanza también en el país. Con respecto a las ideas que quería terminar tal vez de redondear, con respecto a mi intervención inicial, yo lo que quería plantear es esta idea de que conceptualmente Centroamérica ha recurrido a una perspectiva de la integración muy eurocéntrica, muy centrada en el concepto de integración regional, pero que a nivel internacional, por ejemplo, en América del Sur, en América Latina, con una mirada más amplia, se vienen planteando conceptos nuevos que pueden ayudarnos a interpretar los fenómenos que pasan por la región. Hacía referencia a 3 conceptos y que quisiera comentar un poco más, que era el concepto de región, de regionalismo y de regionalización. ¿Por qué es importante estos conceptos? Porque el concepto de región lo que nos va a decir hoy en día, en el siglo XXI, parte del debate académico, es que las regiones no son dadas naturalmente. Una región no es un espacio geográfico que existe por sí mismo, sino que una región es un espacio, es un conjunto de unidades que tienen un sentido, unos valores, unas ideas que se comparten. Hoy en día incluso el concepto de región trasciende meramente el factor geográfico y eso nos permite problematizar algunas ideas como por ejemplo, ¿qué es Centroamérica? Porque la Centroamérica que tenemos hoy es una Centroamérica distinta a la que podíamos pensar hace 50 años. Hoy en día, por ejemplo, los países de la República Federal Centroamericana, en el sistema de la integración que tenemos vigente, incluimos a la República Dominicana y a Panamá. Entonces, el concepto de Centroamérica debe verse desde una perspectiva dinámica, no desde una perspectiva estática. Desde este punto de vista, Centroamérica cambia conforme cambian los procesos sociales, los procesos económicos, donde Centroamérica tiene un rol. Centroamérica aporta a estos procesos globales, pero también se ve influida por los mismos. El otro concepto que quería mencionar es el concepto de regionalismo, que este concepto es un concepto que se viene utilizando mucho para explicar una serie de procesos políticos que tienden a la cooperación, que suelen tener una base geográfica, pero que no necesariamente ese es su sustento fundamental. Por ejemplo, pensemos en procesos políticos tan particulares como lo fue el ALBA, que hoy en día va de salida. Era una forma de generar región que implicaba una descontinuidad geográfica. La OTAN también se concibe como una región desde el punto de vista de su conjunto, pero hay una descontinuidad geográfica. Tenemos un océano que divide América de Europa, sin embargo se conceptualizan como países que comparten el Atlántico Norte. U otros como los que se mencionaban vinculados con el regionalismo liberal, que es una idea fundamentalmente promovida por organismos financieros internacionales, u otras de hoy en día como el regionalismo poshegemónico, que se empieza a plantear como los mecanismos de integración que se generan después de la primera década del siglo XXI, cuando una serie de países se empiezan a desafiliar de la hegemonía estadounidense. Son conceptos muy particulares porque si lo vemos desde ese punto de vista, Centroamérica al final del día ha seguido muy vinculada con los procesos hegemónicos. Estados Unidos continúa teniendo en Centroamérica un rol muy importante en materia económica, en materia política y en materia de seguridad. Por ejemplo, los acuerdos que está promoviendo que se firmen con los países vinculados con el tema de las personas que piden asilo en Estados Unidos. Y el otro concepto que quisiera recuperar es el concepto de regionalización, que es un concepto que también es muy potente, porque lo que nos dice este concepto de regionalización es que en los procesos interestatales, donde se comparten problemas comunes, muchas veces los fenómenos de la integración o de la cooperación se dan después de que hay situaciones fácticas que motivan a las autoridades políticas a tomar medidas frente a un fenómeno. Por ejemplo, pensemos el caso del trabajo que hizo Alexander Segovia cuando él planteaba la integración desde abajo. Alexander Segovia lo que explicaba era cómo los grupos económicos en Centroamérica tenían prácticas compartidas vinculadas con la acumulación de capital que motivaban a los países a reaccionar y establecer reglamentos, a establecer legislaciones.
podemos ver que la regionalización es un proceso fáctico que está a través de las fronteras en Centroamérica, que puede catalizar respuestas por parte del Estado o que puede motivar la construcción de leyes. Son procesos que pueden ser lícitos, como hemos mencionado, temas comerciales, que inciten a los países de la región a crear un canal seco, un canal interoceánico, un tren que atraviese Centroamérica para facilitar flujos comerciales, o también pueden ser dinámicas ilícitas que conocemos bastante bien en Centroamérica, como por ejemplo las vinculadas con trata de personas, tráfico de drogas o incluso problemas nuevos que no estamos tal vez observando vinculados con la soberanía, como por ejemplo lo que está ocurriendo en el Caribe centroamericano, donde tenemos convenios internacionales en los cuales potencias extrarregionales pueden tener el acceso para transitar o navegar territorio de países centroamericanos, territorio marítimo, para capturar naves que se encuentren haciendo actividades ilícitas. Entonces lo que encontramos es que se problematiza la idea de la soberanía. Y ya para terminar y dar paso a mis colegas, simplemente quería recuperar el aporte que se ha venido haciendo a nivel estadístico. En Centroamérica realmente los esfuerzos estadísticos fueron limitados, sin embargo hace algunos años venimos contando con el programa del Estado de la Nación, que viene mediante el proyecto del Estado de la Región, haciendo una recopilación estadística bastante amplia con respecto a indicadores en múltiples dimensiones de la vida centroamericana, y eso es muy importante porque nos permite, por una parte, analizar en detalle el cambio en Centroamérica, el impacto de las políticas, y también poder pensar prospectivamente sobre los retos o sobre las posibilidades para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le vuelvo a dar la palabra a la doctora María Belén Olmos. Bueno, muchas gracias nuevamente. Mis comentarios van a ser uno referido a lo que Marco Vinicio estaba comentando anteriormente con respecto creo que es un tema que ha surgido en la mesa y que es muy interesante, el tema de los conceptos y las ideas sobre integración regional que surgen desde América Latina, y el otro comentario va a ser más desde un punto de vista práctico, desde la enseñanza del derecho comunitario. No creo que en cuanto a los conceptos de integración latinoamericana, ahí creo que uno de los aportes, tal como lo veo, ¿no?, de la integración latinoamericana es la idea de proceso. Si uno ve la literatura, la terminología por lo general hace más hincapié en acuerdos. Y el acuerdo tiene una dimensión bastante estática que no la tiene la terminología de proceso. El proceso con todo lo que implica, puede ser un proceso que avanza, un proceso que se estanca, un proceso que retrocede, pero creo que esa conceptualización de proceso de integración regional es latinoamericana. La otra consideración es con relación al carácter predominantemente económico de la integración regional, que creo que, por supuesto, en esa conceptualización de la integración regional como vehículo del desarrollo, la integración económica es central. Ahora bien, no creo que tenemos que empezar a pensar en los otros aspectos que quizás sean más controvertidos, como el tema de la libertad de circulación de trabajadores, la cuestión medioambiental, pero creo que esa es la otra consideración, ¿no? El carácter predominantemente económico de ciertas consideraciones. Y la integración latinoamericana, producto de los trabajos de la CEPAL, contribuyó a un término que se utilizó mucho en el primer decenio de los 2000, que es el concepto de dimensión social, la dimensión social de los procesos de integración regional. Pasando ahora al tema de la enseñanza y el aporte de la academia en cuanto al derecho comunitario, creo que ahí hay un aspecto que es cómo la academia y sobre todo las escuelas de derecho, facultades de derecho, interactúan con la práctica, con los colegios de abogados, con el ejercicio de la profesión, cómo se introduce el derecho comunitario en la práctica, en el ejercicio de la profesión. Aquí hemos visto diferentes modelos de planes de estudio. En España y en el Reino Unido el derecho de la Unión Europea es una materia obligatoria.
En el Reino Unido, en Inglaterra, por ejemplo, para ejercer como abogado, de momento es necesario aprobar derecho de la Unión Europea. Sin esa asignatura no se puede uno colegiar, lo que sería el equivalente. Ahora bien, hay una propuesta de reforma de planes de estudio en la cual derecho de la Unión Europea, por los motivos quizás que no son evidentes, desaparece. Pero yo creo que en ese sentido el rol de la academia tiene que ser de insistir en la necesidad de contar con una materia obligatoria en derecho de la integración, derecho de la Unión Europea, y como bien lo decía Alejandro, poner el énfasis en la práctica del derecho y cuáles son los aspectos prácticos que se benefician con un conocimiento de derecho de la integración. Asimismo, creo que en el aporte de la academia tiene que haber un ejercicio de lo que se conoce en América Latina como función social de la universidad, acercar la universidad no solamente a nuestros estudiantes, sino a la sociedad civil. Por ejemplo, mi universidad, la Universidad de Kingston, que está en una zona de Londres en la cual, si bien hubo un voto en favor del Brexit, hay algunos, un voto en contra del Brexit, hay algunos elementos o algunos sectores que están en favor. Lo que organizamos el año anterior fue una semana de debate público abierto para todos sobre el tema de Brexit. Y en febrero de este año invitamos a un parlamentario británico en contra de Brexit para que explique a los ciudadanos qué es lo que implica Brexit. Entonces creo que esa función social de la universidad en acercar el derecho a la integración a los ciudadanos es bastante importante. Y finalmente, creo que otro de los elementos que ha mencionado por mis colegas es la cuestión de formar una escuela. Creo que Orlando me va a entender cuando digo que es importante formar una escuela de Derecho de la Integración, de Derecho Comunitario Centroamericano, y en ese sentido creo que Enrique ha sido un maestro en el sentido español del término de formar una escuela, lo cual es bastante excepcional, dar continuidad, dar coherencia a un proyecto y reunirnos a todos los que tenemos un interés por la integración regional y la integración centroamericana en estos seminarios, en el 6º seminario. Finalmente, quiero compartir que, por ejemplo, la integración centroamericana no solamente la estudiamos aquí, sino que fuera también en el Reino Unido hay ciertos espacios en los cuales hay interés por la integración latinoamericana, y que recientemente examiné una tesis de doctorado escrita por un colega guatemalteco, si no me equivoco, presentada en Australia sobre integración centroamericana, con todos los nombres de las personas que nos acompañan hoy. Y creo que ha sido muy importante que mencionases con nombre y apellido a todos los estudiantes de la maestría y los temas, porque es importante ponerle nombre y apellido a la gente que estudia y que hace la integración centroamericana. Muchas gracias. Muchas gracias. Le vuelvo a dar la palabra al doctor Alejandro Perotti. Bueno, muchas gracias. Para continuar, bueno, ¿qué enseñamos nosotros en Derecho a la Integración en la Universidad Austral? Es decir, ¿cuál es el contenido? Primero, un aspecto troncal, desde ya que siempre es desde una perspectiva práctica, como decía Belén. Sobre todo los procesos de integración, Mercosur, Unión Europea, SICA y Comunidad Andina, origen y evolución, principios generales de cada sistema normativo y instituciones, sistema de solución de controversia de cada uno de estos procesos y relación del juez nacional de ese proceso con el derecho regional. Varias bolillas de nuestra materia están dedicadas al rol del juez nacional como juez comunitario. Entonces, por ejemplo, le enseñamos a los alumnos cómo debe razonar un juez cuando está o se encuentra frente a un conflicto entre una norma nacional y una norma comunitaria, o qué debe hacer el juez cuando encuentra un conflicto entre dos normas comunitarias entre sí, y también cuáles son la facultad y límites que tiene un juez nacional
en materia cautelar respecto de la normativa comunitaria, que es un tema muy delicado. Algunos destaques de la forma en que enseñamos Derecho de Integración en la Universidad Austral. En primer lugar, dedicamos dos bolillas, mejor dicho, dos clases, una para cada caso, para enseñar tanto la sentencia como las conclusiones del abogado general de los casos Costa y Van Gen. Yo siempre le digo eso a los alumnos. Uno no puede hablar de derecho comunitario sin haber leído Costa y Van Gen, que es el germen de lo que hoy conocemos como derecho comunitario. Entonces nosotros damos dos clases especiales para explicar en profundidad esos dos fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que son los que tiñen los principios generales del derecho comunitario. También ponemos ejemplos latinoamericanos. Damos con especial énfasis el caso New Yorker, que es un caso que se tuvo lugar en la Comunidad Andina, que es el primer y único caso en la historia de los procesos de integración donde un país, en este caso Ecuador, se le inicia un recurso de incumplimiento ante el tribunal regional porque un tribunal, en este caso ecuatoriano, obligado a plantear la interpretación prejudicial obligatoria, no lo hizo. Ni siquiera en Europa, después de 60 años de integración y con muchísimos casos donde se ha omitido el cumplimiento de esta obligación de reenvío prejudicial, en el caso de los tribunales constitucionales de Alemania o de Italia, jamás la Comisión Europea se ha animado a hacerlo. Bueno, en la Comunidad Andina se hizo, entonces eso también le hacemos mucho hincapié. Son uno de los ejemplos donde los latinoamericanos podemos dar cátedra, es decir, donde estuvimos más avanzados que el resto de los procesos de integración. A los alumnos, también para incentivarlos, los alumnos que presentan buenos trabajos escritos, les proponemos la posibilidad de publicarlos. Y siempre le decimos a un alumno que cuando un abogado que tiene que tomar nuevos abogados para el estudio, cuando revisa un currículum, vale mucho más una publicación de un estudiante que una publicación de un abogado, porque se supone que al estudiante le cuesta mucho más publicar. Entonces nosotros a los mejores trabajos le damos la posibilidad a los alumnos de que puedan publicarlos. Y también algo que nos ha dado bastante resultado es que en todas las clases dedicamos 5 o 10 minutos a que un alumno, a los cuales hemos identificado en la clase previa, nos comente qué se trató a partir de las actas publicadas en la última reunión del órgano del Mercosur que corresponda. Entonces eso hace que los alumnos, primero, se familiaricen con la página web del proceso de integración y se familiaricen con los temas que se están tratando en la agenda diaria de cada uno de los organismos. Por otro lado, hemos tenido una gran satisfacción. En la primera sentencia del Tribunal del Mercosur, del Tribunal Permanente de Revisión, tuvimos la honra de que el tribunal citara un trabajo publicado por los alumnos. Y el Tribunal del Mercosur, cuando cita el trabajo, dice, este trabajo es de los alumnos tales y cuales, lo identifica, de la universidad tal y cual. Es decir, que ha sido el mayor logro que hemos tenido con estudiantes, que el Tribunal Regional cite un trabajo doctrinario de alumnos. Se trataba en este caso de la interpretación del artículo 34.1 del Protocolo de Olivos, que es el artículo que permite al Tribunal de Mercosur aplicar los principios y normas del derecho internacional. La idea era qué fuerza vinculante tienen esos principios y normas del derecho internacional. Por otro lado, y ya fuera de... ¿me quedan 2 minutos? Por otro lado, y fuera del ámbito académico, a partir del año 2016 hemos retomado las actividades de la Comisión de Juristas para la Integración Regional de la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina en el año 2003 creó una puerta abierta a la sociedad civil. Es decir, dentro de la Cancillería funciona el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. Básicamente es un espacio que la Cancillería Argentina da a la sociedad civil para interactuar. Ese Consejo Consultivo está formado por 23 comisiones de los más diversos temas: medio ambiente, migraciones, turismo, pueblos originarios, defensa del consumidor, y uno es de juristas para la integración regional que nos toca coordinar. Desde que comenzamos las actividades, esa comisión de juristas está formada a título personal por profesores de universidades, abogados en ejercicio de la profesión, jueces y funcionarios de los poderes del Estado. Nos reunimos una vez por mes y desde el primer año de reinicio de las actividades, a partir del año 2016, hacemos todos los años un congreso, que desde ya les paso, como decimos en Argentina, el chivo, es decir, les paso el aviso publicitario. Es un congreso que se puede seguir por YouTube en tiempo real en cualquier parte del mundo. Este año vamos a hacer el 3er congreso
Si buscan en YouTube, canal de la Comisión de Juristas para la Integración Regional, el día 22 y 23 de agosto de este año se va a hacer el tercer congreso en la Cancillería. El congreso se llama Mercosur para jueces abogados. Es un congreso que no quiere ser un congreso más, es decir, no es un congreso de académicos, es un congreso de jueces y abogados que se enfrentan diariamente con problemas en la aplicación del derecho del Mercosur. Es decir, es un congreso que va dirigido a los jueces y abogados el público que poco saben de Mercosur, pero que necesitan herramientas. Ese congreso está dividido en 4 paneles, que son modulares, y en cada panel llevamos a un abogado y a un juez. Los paneles son, uno es cooperación judicial internacional en materia civil, laboral, mercantil. Otro panel es cooperación en materia penal en el ámbito del Mercosur. El tercer panel cambia todos los años. Este año va a ser sobre ejercicio profesional temporario, es decir, cómo puede hacer un abogado argentino para litigar en los demás países del Mercosur. Y el tercero siempre es el mismo, que es el análisis del régimen de las opiniones consultivas, es decir, cómo puede hacer un juez para intercomunicarse con el tribunal del Mercosur. Y este año lo completamos con 3 conferencias magistrales, una dada por el presidente de la Corte Centroamericana de Justicia, a quien le agradezco y hago público nuestro reconocimiento porque el magistrado Salazar todos los años nos acompaña en los eventos. Y la segunda conferencia va a ser dada por el presidente de la Corte Suprema brasileña. En el Mercosur, lo que dice el Tribunal Supremo brasileño hace temblar al Mercosur o hace de llenarnos de alegría, porque es el tribunal más importante. Así que termino mi alocución, los invito para el día 22 y 23 desde sus computadoras por YouTube a poder acompañarnos en el tercer congreso. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vuelvo a dar la palabra al doctor Jaime Delgado Rojas. Muchas gracias. Realmente la doctora María Belén hizo un señalamiento y que debo suscribirlo. Efectivamente, las investigaciones de los estudiantes hay que señalarlas con su nombre, realmente. Y me parece lindo lo que dijo Alejandro hace un ratito, eso de promover que los estudiantes publiquen sus cosas. Es cierto, es correcto. Es decir, que un estudiante publique sus cosas muestra de que es un valor la publicación que se le hace, porque es a quien es más difícil. Eso me parece. Y cierro con otro detalle. Si yo me muriera y volviera a nacer, haría lo mismo. Es que ser profesor universitario es estar en constante aprendizaje. Y en algo le agradezco a Enrique y a Heider que me sigan invitando a que esté en las clases de Derecho Comunitario, y es porque yo aprendo muchísimo de mis alumnos. Y por eso es que quise en esta exposición reconocerle por su nombre las cosas que hicieron. Y lo señalo, aunque uno se mete en el ámbito puramente teórico, como es yo estudié filosofía, igual si vuelvo a estudiar filosofía, al fin de cuentas uno comete el error cuantas veces que subsista. La beta teórica, esta a que hacía incluso referencia hace un ratito Marco Vinicio, esa de crear conceptos y reconstituir conceptos desde nuestros propios espacios. Latinoamérica es muy rica en esto para la humanidad y tenemos que entenderlo. Es decir, una cosa me decía una vez un profesor en mi doctorado, es decir, realmente para los centros es muy fácil hacer pensamientos sobre ellos mismos porque ellos se piensan a sí mismos como los únicos, como la humanidad. En cambio, los países del tercer mundo, y en este caso nuestra América, pensarnos a nosotros mismos es pensarnos primero cómo se nos piensa desde los centros, para después pensarnos nosotros como distintos de lo de los centros. Y esta segunda parte es la parte más difícil. Y vale la pena ese ejercicio de saber cuánto como latinoamericanos le hemos aportado a la humanidad y en qué le hemos aportado a la humanidad. Yo señalaba hace un ratito, la literatura latinoamericana, ya hablábamos en el almuerzo sobre Vargas Llosa, pero también García Márquez. Es decir,
no soy filólogo ni enseño literatura, pero me apasiona nuestra literatura. La teología de la liberación, sí, fue un aporte nuestro, pero también incluso toda la pedagogía de la liberación. Un aporte nuestro, no es europea. Claro que la pedagogía de la liberación se inspira en aquel libro maravilloso que yo lo recomiendo cuantas veces pueda, un diálogo de Platón que se llama Menón. Es un diálogo en donde Platón ejercita a Sócrates discutiendo con un esclavo. ¿De qué se ha hablado aquí? La teoría de la CEPAL, la teoría del desarrollo. La teoría del desarrollo es nuestra, es latinoamericana. Y Raúl Prebisch posiblemente vivía ahí por donde vivía Alejandro. En otra época, sí. ¿Cuánto más? Y señala otra cosa. ¿Cuánto más el Estado nacional? Latinoamérica le enseñó al mundo a hacer estados nacionales mucho antes de la destrucción de los sistemas coloniales europeos. Porque nuestros estados nacionales nacieron a partir del 1805, con la primera independencia, la de Haití. Me he salido del tema, pero lo quería señalar. Lo quería señalar porque entonces en derecho comunitario también nosotros tenemos que empezar a pautar lo que son nuestras conceptualizaciones, nuestras reflexiones de la integración esta que es la nuestra. Y claro que la europea no es útil. En el trabajo que yo hice y que alguno ha tenido la ocurrencia de leérselo, tengo que empezar a entrar a debate con Europa. Pero claro que ese es el gran esfuerzo. El gran esfuerzo hay que hacerlo. Y también a los estudiantes hay que hacerlo. Marvin hizo su trabajo a propósito del constitucionalismo y derecho comunitario, confrontando el ejercicio en Centroamérica con la experiencia italiana y alemana. También lo hizo Rodríguez Vargas. E incluso uno lo encuentra en la tesis que no hizo, y no hizo no por irresponsable, sino pues, posiblemente alguien se muere, es irresponsable porque se muere. No hizo porque no fue el maestro, José Miguel Alfaro. Y José Miguel Alfaro sigue presente entre nosotros. Y era un trabajo teórico que él venía desarrollando desde la década del 60. José Miguel Alfaro, señaló, fue el maestro de todos nosotros. Y en la maestría en Derecho Comunitario fue nuestro alumno. Esa calidad humana no se encuentra en todo lado. Eso de que un maestro diga, no, yo para esta promoción quiero ser alumno. Y lo señalo porque es a esto que quiero cerrar. Es decir, la maestría nuestra puede perfectamente constituirse en la Escuela de Derecho Comunitario de Centroamérica. Tiene ya todas las condiciones para tener esa calidad, a saber, un cuerpo docente armado en la brega, así, ahí mismo, un grupo de investigadores y los estudiantes como investigadores creando temas, construyendo conceptos y haciendo textos y publicaciones, proyectos de eventos de acción social e impacto más allá de la universidad como el que estamos haciendo en este momento, pero no es este el único. Realmente Enrique tiene una inmensa imaginación como para crearse, cuando uno lo dice, llama pues, Enrique, Jaime, mira, estoy haciéndome otro seminario, bueno, el 50 aniversario de la Reforma Constitucional del 68, ese fue otro, el 70 aniversario de la Constituyente, también fue otro, tuvo su capítulo sobre derecho comunitario, y ahí eso fue Haider. Bueno, por ahí anda el otro culpable. Pero también de la maestría en Derecho Comunitario. Realmente, este espíritu de estar haciendo universidad y aportándole a la institucionalidad centroamericana desde la academia, me parece que es un acto cimero y subrayable.
Muchas gracias. Esperemos que no tiemble más y le damos la palabra al doctor Orlando Mejía. Sí, seré rápido antes que haya una réplica, ¿no?, del temblor. Allá en León, Nicaragua, nos hemos acostumbrado con esto de los temblores. Bueno, para terminar, seré muy puntual en tres puntos concretos que tengo aquí. Efectivamente, como aporte también de la academia a los procesos de integración regional, en el caso nuestro, igual que otras universidades que ya se han comentado aquí, como en el caso de Alejandro, lo que nosotros tratamos a través del método de estudio de casos, tanto a nivel de grado como de posgrado, es que los estudiantes, los participantes, vean el fenómeno de la integración regional y del derecho comunitario como algo que tiene que ver con la vida práctica, con la vida diaria, porque a veces el estudiante llega con una visión de como que eso es de diplomáticos, de funcionarios, de académicos, y no, el esfuerzo que tiene que hacer el profesor es que los futuros profesionales del derecho vean la utilidad práctica que tiene el derecho de integración y el derecho comunitario, igual que el derecho internacional, en las diferentes facetas del derecho en general, ¿verdad? Y yo creo que el método de estudio de caso, el análisis de la jurisprudencia, ayuda muchísimo para que el estudiante no lo vea de una perspectiva muy dogmática, muy teórica, muy doctrinal. Requiere mucho esfuerzo, sí, mandarlos a visitar los sitios web de las instituciones. Eso es importante porque ellos van viendo, ¿verdad?, el interés práctico de esto. Y se nota después en los posgrados. En los posgrados cada día hay más tesis orientadas o trabajo de investigación en forma de artículos en algunos posgrados, orientado más hacia temas de integración regional y derecho comunitario. Nuestras maestrías en derecho empresarial, en derecho procesal, en derecho penal y derecho procesal penal, en las que he sido invitado en la universidad, pues se nota, ¿verdad?, el interés, y un interés que va donde las tesis ya no solo quedan como tesis recopiladoras, sistematizadoras y divulgativas, que lo paradójico que muchas veces ni se publican por muchas razones, sino que también ha pasado a un nivel más de análisis crítico, propositivo, tesis muy importante, que lástima, como decía Jaime, pues muchas veces por razones presupuestarias no se pueden publicar todas las buenas tesis en papel, pero ahora sí tenemos la oportunidad en digital, en las plataformas, con las revistas digitales, de dar a conocer, ¿verdad?, esos aportes de tanto de grado como de posgrado, que son muy valiosos, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestros procesos de integración y del derecho comunitario. Y algo que siempre me ha llamado la atención es el caso especial, por ejemplo, en Centroamérica y Costa Rica, la potente, la fuerza que hay en la producción de bibliografía cada día más especializada y actualizada en derecho comunitario. En mi opinión, creo que en Centroamérica, Costa Rica es el que más producción bibliográfica tiene, más estudios. Es interesante porque Costa Rica no participa, por lo menos, en los principales órganos del sistema de la integración centroamericana, pero participa en otros niveles más técnicos, económicos, académicos, sociales, y se nota en la producción bibliográfica, ¿verdad?, que siempre está a la vanguardia Costa Rica. Eso es todo por el temblor, no vaya a ser, ¿verdad?